gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Y bien, hermanos, seguimos en Primera de Juan, en lo cual estamos caminando en la verdad y en el amor. Y hoy lo que el apóstol Juan va a hablar durante estos versículos, los cuales vamos a tener hoy, versículo 8, 9 y 10 de Primera de Juan, capítulo 1, al cual les voy a pedir que por favor nos dirijamos en este momento con nuestras Biblias. Bien, Primera de Juan, capítulo 1, versos 8, 9 y 10 es nuestro texto de estudio. Yo le quiero pedir, por favor, hermanos, que estemos atentos. Quizás por momentos el estudio puede llegar a ser algo tedioso, es verdad, no es algo que no podemos, quizás no es parte de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, hermanos, les pido que estemos todos, por favor, atentos en este proceso y que podamos, en esta oración que hemos hecho de corazón, podamos todos agarrar e ir en la misma línea de lo que el Señor quiere hablarnos por medio de esta epístola. Versículo 8 de Primera de Juan, capítulo 1, dice allí: si decimos que no tenemos pecado, nótese la palabra pecado en singular, ¿ya? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, con estos tres versos, el Señor nos va a mostrar aquí estos tres escenarios. Cada versículo tiene una manera en la cual el apóstol Juan plantea este escenario, esta manera en la cual Él nos va a comunicar en estas secciones. Miren ustedes, esta sección continúa el patrón diagnóstico que Juan introdujo en los versículos 6 y 7 que nosotros ya hemos visto la semana pasada. Cada una de las siguientes afirmaciones sí presenta un escenario real destinado a ayudar a los creyentes a que se evalúen, a que nos evaluemos honestamente y corrijamos si es necesario en nuestra comunión con el Señor. Allí los versículos 8 y 10 son casi, y miren ustedes, son casi una copia exacta, exponiendo el peligro de negar nuestro pecado. Miren ustedes el versículo 8, cuando dice, si decimos que no tenemos pecado. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, ¿no? Hay allí una pequeña diferencia, parecen copias exactas, pero hay una diferencia allí y eso es lo que Juan nos va a dar a aclarar en lo siguiente. Como marco, alrededor del verso 9, se crea una especie de inclusio. Esto es una estructura quiástica, ¿bien? Que atrae la atención del lector hacia la provisión práctica de Dios para nuestra comunión en el Señor Jesús. Veamos allí el verso 8a, dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. Veamos aquí, es singular, ¿no? La palabra pecado, aquí es singular y se refiere a la presencia continua de la naturaleza pecaminosa en todo creyente. Miren, dice allí, si decimos que no tenemos pecado, está hablando en singular y esto está haciendo una referencia a la naturaleza pecaminosa, queridos hermanos, del creyente. A eso es lo que se está refiriendo Juan. Y aquí veamos una nota en la cual queremos aclarar justamente este punto. Esta nota viene más que todo con respecto a aclarar esto, lo que la hipergracia enseña, que ya hemos hablado de esta secta. Es una secta herética que utiliza textos
de verdades absolutas del Señor y lo tergiversa para que el creyente vaya a un libertinaje. No se quede en la libertad en Cristo, sino que vaya a un libertinaje con respecto a su relación con el Señor. Y en este punto nos muestra, algunos dentro de la herejía de la hipergracia interpretan 1 de Juan 1:8 como un recordatorio de una limpieza continua que comenzó en la salvación y que automáticamente a lo largo de la vida, independientemente si el creyente confiesa el pecado o no. En esta perspectiva, la limpieza se entiende como una parte perpetua de la salvación misma, en lugar de una provisión divina continua para tratar pecados específicos con el propósito de restaurar la comunión. Sin embargo, las palabras de Juan van más allá, van más profundo. Juan confronta el orgullo que se niega a reconocer la presencia continua de nuestra naturaleza pecaminosa y la capacidad constante del creyente para pecar. Tal negación engaña al creyente y contradice el claro testimonio de la Escritura. Miren aquí en este aspecto lo que hace esta herejía de la hipergracia es llevar al creyente a decir, bueno, ya Dios te perdonó, ¿no? Cuando por fe recibiste la gracia de Dios en la salvación, Él ya te perdonó y no tenés necesidad de confesar. Pecás, digamos, y podés pecar y todo ello, pero ya tenés asegurada la salvación, Dios te ha perdonado tus pecados, ni siquiera es necesario el tema de la confesión. Es a eso a lo que te lleva el tema de la hipergracia, ¿no? Pero Juan no nos muestra eso, sino que Juan nos está mostrando a nosotros de que el creyente, si bien el Señor Jesús por medio de su sangre en la cruz, Él nos ha perdonado o se nos ha justificado desde un punto de vista judicial, se nos ha perdonado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sin embargo, es importante que para que el creyente esté en una comunión permanente con el Señor, el creyente debe de entender de que Él tiene una naturaleza de pecado que permanece. Primero es comprender eso, que como creyentes tenemos nuestra naturaleza de pecado y esto está en nosotros. Veamos a ver lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, versos 18 al 20. Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿no? Quien era el que tenemos allí, casi 3/4 partes o más de la mitad del Nuevo Testamento son escritos del apóstol Pablo, un hombre muy letrado, un erudito y principalmente un creyente que Dios le inspiró para poder escribir las Santas Escrituras, parte de lo que nosotros tenemos. Su lucha de Pablo, escuchémoslo en capítulo 7, versos 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así es que Pablo, él mismo está reconociendo de que él, aunque él tiene esa relación con Dios, aunque él ha sido de parte de Dios, él fue elegido para llevar el evangelio a los gentiles, él mismo como creyente, como hombre, entendía la naturaleza de pecado en la cual él vivía. Dice, yo soy carnal, en uno de los textos allí mismo en este capítulo 7, él dice, yo soy carnal vendido al pecado. No estaba diciendo de que él era, en la perspectiva de 1 de Corintios, un carnalazo, ¿no? Sino que él estaba diciendo, en cuanto a su naturaleza de pecado, él era un hombre sometido, bien, hacia esa naturaleza. Sin embargo, continuemos acá en lo que Juan continúa aquí hablando. El punto de vista del apóstol no es que estemos siendo limpiados continuamente de manera judicial como parte de la salvación del castigo del pecado, sino que la limpieza sigue siendo, miren esto y es importante para nosotros, la limpieza del creyente sigue siendo necesaria, es decir, como algo permanente, algo diario, algo continuo, sigue siendo necesario de manera práctica porque la carne aún está presente en nosotros. Juan capítulo 13, veamos por favor, capítulo 13, versos 8 al 10.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio todo. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Allí lo que el Señor estaba diciéndoles a los discípulos en esa historia preciosa del servicio del Señor Jesús a los apóstoles, Él estaba enseñándoles acerca del servicio que tenían ellos que dar, ¿no? Es sumamente importante. Pero en este proceso de lavar los pies a sus discípulos, Pedro, ¿no? Siempre el Pedro impulsivo le dice, tú a mí, Señor, no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Allí ya Pedro dijo, no, Señor, entonces también las manos y la cabeza, entonces, Señor. Y aquí esto lo que termina, el Señor le dice, a la verdad ya todos estáis limpios, ¿no? Sino solamente esto de acá, ¿no? O sea, lo que el Señor les estaba diciendo de una manera más concreta es que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos de que ellos ya eran salvos. Ellos ya eran salvos porque habían creído en el Señor Jesús, pero ellos necesitaban en esa comunión permanente depender de esa comunión con Él. Bien, y cuando dice la verdad, ya estáis limpios todos, ya estáis limpios vosotros, pero no todos, hacía una referencia evidentemente a Judas Iscariote, que era el que le iba a entregar, ¿no? La comunión con Dios requiere el reconocimiento humilde de esta realidad. Tenemos una naturaleza pecaminosa y de la disponibilidad constante de la limpieza de Cristo y de la restauración de la comunión por medio de su sangre. Hermanos, como creyentes nosotros podemos verlo en nuestras propias vidas. Es una lucha que tenemos, no lo podemos negar. Los varones tenemos luchas, las mujeres tienen sus propias luchas. Todos los días los varones agarramos y tenemos como decir, como dijo en algún momento Job, ¿no es cierto?, cuando escribe y dice, he hecho pacto con mis ojos, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? Como cuando el Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no fornicarás, no adulterarás, pero yo os digo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Los varones, aún siendo creyentes, tenemos luchas con esto. Y tenemos cada vez que recurrir a un texto con el Señor para agarrar y decir, Señor, solamente sé que debo estar y mirar a mi esposa y contemplar a mi esposa y mis ojos solamente estar para con ella, ¿no? Mi vista, todo, ¿no? Y las mujeres también tienen ellas sus propias luchas, ¿no? Sus luchas entre ver o no ver la novela, sus luchas entre un chisme caliente que si lo dice o no lo dice, o que si, no sé, no sé qué otras luchas más podrán tener, pero esa es la lucha con la carne, en lo cual eso y mucho más es la lucha que todos tenemos con la carne. Esto es solamente nada más un breve ejemplo. Entonces, todos tenemos, hablando la raza humana como tal, tenemos esta lucha con nosotros mismos. Y la palabra de Dios justamente nos muestra eso, de que la lucha del creyente viene a ser una lucha con el mundo, una lucha contra Satanás y una lucha consigo mismo, con su naturaleza de pecado. Así que este versículo no habla de negar un solo acto pecaminoso, sino de negar el principio del pecado que aún reside en nosotros, ¿no? Aún reside. Mientras vivamos en este cuerpo mortal, siempre tendremos con nosotros la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Romanos 5:12 nos habla acerca de esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es que en Adán, ¿no? Todos, lastimosamente, a través de Adán vino el pecado y como consecuencia del pecado, la muerte, es lo que nos dice también Romanos 3:23, ¿no? Así que estas, hermanos, esta es la manera en la que Juan toma esto para que nosotros podamos entender este principio en el cual nosotros debemos de estar atentos. Hay un texto en Gálatas, yo lo voy a tratar de leer, Gálatas capítulo 5, si no me equivoco creo que es 17 tal vez, es donde el apóstol Pablo
nos menciona la manera en la cual nosotros podemos entender esta lucha y de quién debemos de depender. Gálatas capítulo 5, si no me equivoco. ¿No? Verso 16, ¿no? Dice, digo pues, andad en el Espíritu, Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, ¿no? Hay una lucha en el creyente. Y esta lucha, tanto de la carne como del espíritu, es una lucha en la mente. La batalla se libra en la mente, donde es el creyente el cual decide a quién dar el control de su vida. Ya sea a los deseos de la carne, a dar rienda suelta a todas aquellas cosas que aún entiende de que no son buenas delante del Señor, o agarrar y dar una lucha frontal contra ello, sometiéndose al Señor y pidiéndole al Señor que tome control de su vida en cada una de las áreas, en cada área de su vida. Bien, así que cuán importante para nosotros, queridos hermanos, el poder entender esto. Romanos capítulo 7, versos 15 al 20, ilustra vívidamente esta lucha. Pablo confesó que aunque deseaba él hacer el bien, el pecado, es decir, la naturaleza pecaminosa, seguía presente, impidiéndole hacer constantemente el bien que él quería hacer, ¿no? Hay cosas en las cuales nosotros queremos hacer, a las cuales el Señor nos ha llamado. Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice acerca de esto, de que el Señor nos ha llamado a hacer aquellas cosas buenas, ¿no?, que Él ya predestinó de antemano, pero siempre viene a ser una lucha en el creyente. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos victoria aún así sobre nuestra propia naturaleza. Afirmar que ya no poseemos una naturaleza pecaminosa es un autoengaño para nosotros. Todo aquel que diga de que ya es salvo y que ya no hay nada que impida de estar delante del Señor allí, se está autoengañando. Los creyentes que insisten en lo contrario deben redefinir el pecado para justificar sus actitudes y acciones o negar su pecado por completo. Al hacerlo, se alejan de la luz de la palabra de Dios y viven fuera de la verdad. Bien, así que cuán importante, amados hermanos, es que nosotros podamos considerar esta enseñanza que el apóstol Juan nos da. Entonces, allí recordemos, cuando habla el pecado en singular, está hablando del principio de la naturaleza del pecado en el creyente. Una lucha que el creyente debe cada día llevar a cabo esta lucha consigo mismo. Bien, por eso es que el Señor nos dice de que nosotros estemos velando. Velad y orad, dijo el Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, cuidadingo que con eso sea para nosotros una excusa, ¿no? Ay, Señor, soy débil en la carne, perdóname, ¿no? Con esto y esto y esto y cada vez, ¿no? Cada vez confesando el mismo pecado, ¿no? Eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Recordemos lo que nos dice Romanos 8.1, ¿no? Por favor, Pedrito, Romanos 8.1. Bien, allí hay un texto en Romanos 8.1 que es importante para nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no obedecen, ¿no? Aquellos que no obedecen a los deseos de la carne, sino que van de acuerdo a los designios del Espíritu Santo. ¿Bien? Así que quedémonos, hermanos, con esto. ¿Bien? Si decimos que no tenemos pecado, ¿no? Hermanos, el pecado en singular se habla de nuestra naturaleza. ¿Bien? Verso 9 dice allí, si confesamos nuestros pecados, ¿bien?
Continúa el apóstol Juan y dice, si confesamos nuestros pecados, aquí encontramos la provisión de gracia de Dios para la purificación continua y la comunión. La palabra confesar, aquí está la voz griega homologeo. ¿Bien? Homologeo significa decir lo mismo, estar de acuerdo con la valoración de Dios sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras palabras, nuestras acciones pecaminosas. ¿Qué significa confesar nuestros pecados? ¿No? Allí él dice, si confesamos nuestros pecados. Veamos aquí una nota que nos habla acerca de esto. Veamos esta nota. Dice, aunque el verbo confesar de Primera de Juan no está escrito como un imperativo gramatical, es decir, que no se ve como una orden, ¿no? La condición que expresa funciona como un imperativo moral, ¿no? Es decir, que el creyente debe de ver en realidad de que sí es sumamente necesario de que el creyente confiese su pecado, sus pecados delante del Señor. Juan no lo presenta como un mandato legal, sino como una necesidad relacional para aquellos que desean andar en la luz después de haber andado en tinieblas, para recuperar la comunión con Dios. Hermanos, un creyente que está en pecado, el Señor no puede oír su oración. En Pedro, cuando Pedro agarra y dice a los creyentes, hermanos, oren, dice, levantando manos santas. Aunque quizás el apóstol Pedro podría tal vez estando referirse de manera física a levantar manos santas, pero también tiene un mensaje espiritual. Levanten manos santas también quiere decir de que cuando nosotros entramos a la presencia del Señor para hacer nuestras peticiones o para alabarlo o para agradecerle por las cosas que Él nos da, nos provee, por lo que Él es, hermanos, nosotros tenemos que entrar a su presencia pues sin pecado. Entonces, la manera en la cual nosotros podemos primeramente entrar a su presencia es cuando primeramente nosotros entramos en una actitud de confesión, homologueo, estar de acuerdo. El Espíritu Santo primeramente nos muestra a nosotros qué es lo que hemos hecho, nos muestra a nosotros qué es lo que hemos pensado, nos muestra a nosotros lo que hemos, si hemos oído, qué hemos escuchado, qué tipo de música, qué hemos visto, ¿no? De repente por ahí se nos ha ido los ojos y hemos escaneado, digamos, a alguien, ¿no? O hemos escuchado una música secular que por allí nos lleva, digamos, a movimientos raros, ¿no? Pero, o sea, el hecho es de que hay hoy tanta música, hermanos, ¿no? El ritmo nos lleva, ¿no? Nos induce y mucho más la letra es terrible, ¿no? Entonces, todas esas cosas podemos pecar y no podemos entrar a la presencia del Señor estando manchados, llenos de pecados en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente acudimos al Señor en una actitud de confesión. El Espíritu Santo nos muestra dónde es que nosotros hemos fallado y decimos al Señor, Señor, yo he hecho esto. Y aunque yo sé que tú lo sabes, tú me llamas a mí a que yo te confiese lo que yo he hecho, a que yo te confiese lo que yo he pensado, que no está dentro de tu voluntad, que no es lo que tú quieres. Señor, gracias porque Jesucristo murió por mis pecados, pero es necesario y te agradezco por darme esta oportunidad de poder acudir a ti en confesión. Y a partir de allí el creyente puede, evidentemente ahora, agarrar y entrar en la comunión con el Señor, ¿no? Recuperar la comunión con Él. La confesión es tanto la respuesta natural como necesaria de un creyente que genuinamente desea vivir en la luz. Aunque la gracia en la salvación asegura nuestra posición eterna en Cristo, esto es muy importante, bien, la gracia de la salvación asegura nuestra posición eterna en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Que somos hijos de Él, que somos miembros de su iglesia, que la iglesia en su conjunto vamos a reinar con Él. Tenemos todo eso en el Señor como creyentes, lo tenemos asegurado como hijos de Dios. Sin embargo, la confesión restaura nuestra comunión experiencial cuando ésta ha sido afectada por el pecado. Hermano, si hay ahí alguna cosa que hemos pensado, si hay cosas en que hemos dicho, la palabra nos dice en el Nuevo Testamento de que el Señor va a juzgarnos en cierta manera por toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Porque la palabra también dice que no podemos por un lado estar alabando al Dios y Padre y por otro lado dice maldiciendo a nuestros hermanos, ¿no?
Hay cosas, yo sé de que cada uno de nosotros tiene, hermanos, sus propias debilidades, pero el Señor nos llama en la confesión. En la confesión también hay una actitud de arrepentimiento, que cuando yo confieso delante de Dios ese pecado, yo tengo una predisposición a no volver a cometer el mismo pecado. Qué triste sería de que una persona que dice ser creyente agarra y se va ligeramente y se va y está siendo casado, va con una mujer, va con otra. De repente le nace nomás: "Ay, Señor, te confieso que pequé, hice esto con esta mujer", pero luego va como el chancho al cieno y otra vez va y se revuelca una y otra vez. El apóstol Juan, en el capítulo 5 de primera de Juan, vamos a ver justamente acerca de eso, donde dice de que el Hijo de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Así que sumamente importante. Ya vamos a ir yendo justamente en este estudio acerca de lo que Juan poco a poco nos va mostrando. Bien. Ok, así que quiero ir aquí en esta parte, ¿no? El verbo homologomen, ¿no?, que deriva de homologueo, ¿no?, significa decir lo mismo, significa estar de acuerdo. Se lee literalmente: si estamos confesando nuestros pecados. Eso es lo que significa esto. Ese texto que vemos allí, que nos muestra el verso 9, literalmente en el griego la traducción viene a ser esto de acá: si estamos confesando nuestros pecados. Bien, la forma verbal comunica una acción continua y es condicional, presentando la confesión como algo constante en la vida del creyente y no como algo que ocurre tan solamente una sola vez en la salvación, ¿no? Así que, hermano, ¿quiere usted tener una comunión permanente con el Señor? ¿Quiere usted disfrutar diariamente de esa relación con Él? ¿Quiere usted estar allí en esa comunión tierna con nuestro Padre, con su Hijo, nuestro Señor Jesús, y con el Espíritu Santo? La manera en la cual nosotros podemos disfrutar de esa comunión, primeramente, es estar en una actitud de confesión, ¿no?, de estar allí atento. La palabra nos dice, nuevamente, nos dice a nosotros que debemos estar allí atentos, despiertos espiritualmente. Bien. Y uno de ellos también implica la confesión. Bien, sigamos, porque eso ahí no le vamos a entender mucho, pero continuemos. La confesión no es una fórmula para la salvación, ni es un ritual para obtener el perdón, ni penitencia, ni una búsqueda exhaustiva para sacar a relucir cada fracaso del pasado. No se trata de eso la confesión, sino que la confesión tampoco es una obra. ¿Bien? La confesión tampoco es una obra humana que merezca restauración. Más bien es parte de nuestro camino de fe que confía en la promesa de Dios de perdonar y limpiar. ¿Bien? Entonces, de eso es lo que trata la confesión. También la confesión es estar de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado, en lugar de ocultarlo, excusarlo o justificarlo. Por fe reconocemos lo que Dios ya sabe que es verdad, y al hacerlo volvemos a la luz de su verdad. Se me viene a la mente Salmos capítulo 32, ¿no? Cuando David dice: yo agarré y no confesé mis pecados delante del Señor, y dice: y lo verde se volvió, dice, en sequedades de verano, ¿no? La palabra allí nos indica que David, en el Salmo 32, al principio, que se cree que esto fue el pecado que él cometió con Betsabé, él no confesó delante del Señor, porque eso fue interno. Solamente, seguramente, personas de su más alta confianza eran quienes sabían de esta situación que él había hecho, de agarrar, de meterse en adulterio con Betsabé, de ser el autor intelectual del asesinato del esposo de Betsabé, de que Betsabé se embarazó y ese hijo no era de su esposo, era de él. Todas estas cosas seguramente sería algo que muy interno, muy de la gente allegada a David. Y con eso David estaba él tranquilo, ¿no? Lo hizo matar a su esposo, a Urías Eteo, y dijo: bueno, ahora ya que ella ya es viuda, ahora sí, él ya puede venir a ser parte de mi harem, y así fue lo que pasó. Pero en el Salmo 32 nos va demostrando justamente eso,
que cuando David, a pesar de que solamente algunos de sus más allegados sabrían eso, a pesar de todo ello, había alguien que era el más importante que lo sabía: Dios. Y Dios mismo se lo hizo saber por medio del profeta, ¿no? Tú eres ese pecador, ¿no? Y cuando David confesó, Salmo 51 es una muestra tan clara de un creyente, en este caso David, como un creyente judío, pero una aplicación a nosotros como la iglesia hoy, ¿no? La manera en la cual el rey David agarró y confesó delante de Dios es una manera muy linda para nosotros, un modelo para el creyente de confesión, de acercarse al Señor, ¿no? Así que, hermanos, tomemos aquellas cosas que realmente nos ayudan en nuestra comunión diaria con el Señor. Eso es la comunión, o esa es la confesión, el estar de acuerdo con el Señor sobre nuestro pecado, ¿no? No nos va a ir bien si nosotros ocultamos el pecado, ¿no? No va a ser bien para nosotros si nosotros nos tratamos de excusar, o peor aún si nosotros tratamos de justificarnos en el pecado. Porque estas situaciones también pueden haber en el creyente. Podemos agarrar y simplemente no confesar, quedarnos callados. Podemos agarrar y podemos negarnos. No, yo no lo hice, ¿no? Yo no fui, yo no he sido. O podemos agarrar y justificarnos y decir, sí, lo hice, pero lo hice por esto. El Señor no quiere que nosotros nos acerquemos a Él en ese tipo de actitudes. El Señor quiere que nos dirijamos a Él con honestidad, de una manera sincera, honesta, y que le confesemos realmente nuestra participación en el hecho. La confesión importa, porque como creyentes seguimos pecando, y el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios, aunque nunca nuestra filiación. La confesión nos mantiene honestos ante Él. La confesión despeja la oscuridad. La confesión restaura nuestra comunión con Él, echando de lado los obstáculos. Proverbios 28:13 nos dice, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Salmos, por favor, querido Pedrito, 32:5, que es quizás este que estábamos mencionando. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es, ¿no? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, podemos acudir al Señor. No importa qué tan duro pueda ser. No importa qué tan grotesco pueda ser. No importa qué tan malo pueda ser. Podemos acudir al Señor, ¿no? Y confesarle. Bien. Primera de Juan, el 9b, nos muestra allí la segunda parte. Nos dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora está ahí la primera parte, que es la parte del creyente, y luego la segunda parte del versículo nos habla la parte de Dios. Y nos dice de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En relación con la confesión, Dios es tanto fiel como también Él es justo. Fiel, es fiel porque Dios es fiel a su palabra. Él nunca niega el perdón al creyente que se acerca a Él y confiesa su pecado. Sus promesas son seguras y su carácter garantiza su respuesta. Él es justo porque Él nos perdona de forma perfectamente justa. La muerte sacrificial de Cristo, que es la sangre de nuestro Señor Jesús, que nos menciona en el verso 7, ha satisfecho plenamente su justicia en nosotros. Perdonar al creyente que ha confesado su pecado no es indulgencia divina, ni tampoco es pasar por alto el pecado, sino más bien está plenamente justificado, porque nuestro Señor Jesucristo pagó por todos ellos allí en la cruz. Romanos capítulo 3, versos 24 al 26, ¿qué nos dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es, ¿no? Miren allí, hermanos, cómo nos muestra, esto es
la manera en que el Señor nos justificó, ¿no? En nuestros pecados pasados, presentes y futuros, desde una perspectiva legal, el Señor ha perdonado al creyente todos sus pecados. Todos nuestros pecados nos ha perdonado, pasados, presentes y futuros. Sin embargo, para nosotros relacionarnos diariamente y a cada momento con Él, nosotros necesitamos confesar nuestro pecado. ¿Bien? ¿Qué fue lo que dijo Louis Sperry Chafer? Fue un docente del seminario Dallas. ¿Bien? Dice, tal verdad nunca se ha afirmado con suficiente fuerza, ni puede serlo, ya que el lenguaje es incapaz de expresar la horrible deshonra hacia Dios que acecha en los llamamientos evangélicos que ofrecen la salvación basada en la caridad y no en la sangre eficaz de nuestro Señor Jesús. Incluso un solo pecado requería el sacrificio completo de Cristo y ese sacrificio fue suficiente para todos, ¿no? La Biblia nos dice que nosotros somos pecadores por naturaleza, ya lo hemos visto en Romanos 5:12, ¿no? Somos pecadores por naturaleza, tenemos nuestra naturaleza de pecado, pero aun si el hombre haya cometido tan solo un solo pecado, ¿no? Igual dice que allí requería de que sea el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sería suficiente, y lo es suficiente para todos. Qué lindo lo que nos muestra Colosenses capítulo 2, cuando dice que nuestro Señor Jesús agarró, triunfando sobre la muerte, se levantó, dijo, y tomó, dice, todos aquellos edictos que habían contra nosotros y agarró y lo clavó en la cruz, dijo, y los exhibió públicamente, triunfando ¿sobre qué? Sobre todas estas huestes espirituales de maldad. Nuestro Señor Jesús salió totalmente triunfante. Y nosotros como creyentes, estando en Cristo Jesús, nosotros también tenemos el triunfo en nuestras vidas. ¿Bien? Esto es lo que tenemos del Señor. El punto 9c nos dice de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Dado que está dirigido a los creyentes, el perdón descrito aquí es el perdón familiar, restaurando la comunión con Dios como sus hijos. Juan no está aquí mezclando justificación con santificación, y esto es importante para nosotros. Juan aquí no mezcla la justificación, que es que Él ha perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él no está mezclando la justificación con la santificación. ¿Bien? Eso no está haciendo Él. En el libro de Primera de Juan, Juan distinguió entre el perdón de la santificación, Primera de Juan 1:9, que es una santificación familiar, ¿no? Restaurador de la comunión familiar, y el perdón de la justificación, que lo podemos ver en Primera de Juan 2:12, que es eterno, asegurando nuestra salvación. Bien, aquí podemos ver entonces justamente estas dos maneras en que Juan nos está mostrando, ¿no? La justificación, el perdón de Dios por medio de Cristo en todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y por el otro lado, la justificación en el que el creyente debe diariamente acudir al Señor en una actitud de confesión honesta y transparente delante de Dios para restaurar la comunión con el Padre, ¿no? La comunión. Y no es lo mismo comunión con relación. La relación Padre-Hijo lo tenemos. El creyente en Cristo tiene la victoria, tiene asegurado todas las promesas en Cristo, según Pedro lo que nos dice, ¿no? Y por el otro lado aquí, el creyente que estando en la carne está en un proceso de santificación en el cual cada día necesita depender de su relación con Dios. Necesita depender de su comunión con el Señor para sus luchas diarias. Y ahí es donde entra la confesión. Cuando Cristo murió, todos nuestros pecados seguían siendo futuros y su sacrificio proporcionó plenamente, me da ganas de hacer achí. Perdón. Cuando Cristo murió, todos nuestros pecados seguían siendo futuros y su sacrificio proporcionó plenamente la base para el perdón.
Este perdón se aplica judicialmente al creyente en el momento de la salvación. ¿Qué es lo que nos dice 1 de Juan 2:12? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Bien, así que esto nos muestra de que judicialmente nuestros pecados han sido perdonados en el momento de la salvación y se experimenta prácticamente en la vida diaria cuando se confiesa los pecados y se restaura la comunión con el Señor. La confesión no es una obra para ganarse el perdón. La confesión forma parte de un camino de fe. Al estar de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado, simplemente recibimos el perdón que Él siempre es fiel a conceder sobre la base de la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos en el punto D, dice de que Dios es fiel y justo para perdonarnos y también dice limpiarnos de toda maldad. Aquí dice de que la respuesta de Dios es completa. No solo Él perdona nuestros pecados. El Señor no solamente nos perdona, también el Señor nos limpia, dice, de toda maldad. Elimina aquí cualquier profanación que obstaculice nuestra comunión con Él. Veamos aquí una nota que nos muestra acerca de esto, otra vez con el tema de la hipergracia, de cómo la hipergracia muestra esto, que es incorrecto. Algunos dentro de la herejía de la hipergracia interpretan 1 de Juan 1:9 como una mera descripción de un supuesto estado automático de aquellos que andan en la luz, en lugar de entenderlo como una provisión misericordiosa de Dios para restaurar la comunión cuando el pecado la interrumpe. Desde esta perspectiva, la confesión es opcional. Eso es lo que nos muestra aquí la hipergracia, de que la confesión es opcional. Se considera simplemente un reconocimiento del fracaso moral, pero innecesario para un propósito específico sin producir un resultado real, ya que sostienen que los creyentes están siendo limpiados continuamente con o sin confesión. Esto es lo que muestra la hipergracia. Y aquí es donde podemos ver la herejía, justamente, ¿no? Dice, no es necesario que tú confieses, ya te perdonó, ya no hay nada que confesar. Vive tu vida como quiera, porque ya te perdonó, ¿no? Y ahí el creyente puede creer de que llegar a un libertinaje. Y la Biblia nos muestra, el apóstol Pablo dijo, hermanos, vivan su libertad en Cristo, pero tengan cuidado que esa libertad los lleve a un libertinaje. Eso es lo que trata aquí la hipergracia, que toma textos importantes de la Biblia tratando de distorsionar para que agarre y dé un mal mensaje al creyente y el creyente viva su vida de una manera que Dios no quiere. Si bien esta postura enfatiza correctamente la suficiencia de la obra consumada de Cristo para asegurar nuestro perdón eterno, pasa por alto la necesidad continua del creyente de humildad, de autoexaminación, de integridad relacional en nuestra fe delante de Dios, ¿no? Para poder disfrutar de una comunión restaurada con Él. Bien, así que hermanos, en esencia, si bien el Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sin embargo, la confesión nos ayuda a mantenernos en comunión diaria con Él. Primera de Juan presenta la confesión no como un requisito legal, ¿no?, para ganar o recuperar el perdón eterno, sino como una expresión de fe y de comunión. Es un acto práctico de estar de acuerdo con Dios respecto a nuestro pecado, ¿no? ¿Qué resulta esto cuando confesamos al Señor? Limpieza en el creyente, renovación para el creyente, y esto Dios lo concede fielmente a quienes acudimos a Él con una confesión honesta, ¿no? Hermano, ¿tiene usted esa actitud de acercarse al Señor a confesar delante de Él, ¿no?, sus pecados, ¿no? Usted se dirige al Señor, gracias. Usted se dirige al Señor diariamente, ¿no? El Espíritu Santo le mueve a usted a la confesión. Recuerden que la Biblia allí en Efesios, si no me equivoco, dice, y no contristéis, Efesios 4, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados, ¿no? ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando perseveramos en el pecado. Cuando perseveramos en el pecado y no confesamos
uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro. Y de ahí empezamos a vivir vidas intranquilas, vidas llenas de frustración, vidas con amargura, vidas llenas de cosas en nuestras vidas. Y claro, por supuesto, ¿cómo no sería de otra manera? Lastimosamente, cuando el creyente se aparta del Señor, se aleja de la confesión y viene a vivir su vida como Él quiere, entonces lastimosamente el creyente se aparta de su propósito de vida en el Señor, y lo que vendría a ser una vida de gozo, una vida de paz y el fruto del Espíritu Santo viene a ser una vida totalmente contraria, ¿no? Una vida totalmente contraria. Así que la manera en la cual nosotros podemos volver nuevamente a esa comunión con el Señor es cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Juan capítulo 13, versos 5 al 11, es una ilustración adecuada de este perdón familiar. En el verso 10, Jesús le dijo a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿no? Allí les estaba diciendo: Pedro, ¿no? Ustedes ya son salvos. Ustedes son salvos, han creído en mí, ¿no? Ahora dice, si no solo lavarse los pies, ¿no? Pues está todo limpio, ¿no? Si no solo lavarse los pies, estaba haciendo una referencia de la confesión, ¿no? Eran salvos, pero sabían de que iban a necesitar de nuestro Señor en la confesión del Espíritu Santo, ¿bien? Ser lavado habla de perdón judicial, mientras que lavarse habla de una limpieza familiar, una limpieza continua para la comunión práctica diaria. Esta limpieza nos restaura a caminar en la luz y disfrutar de la cercanía con Cristo. En resumen, cuando hablamos de la confesión no es un ritual para ganarse el perdón, sino la confesión es estar honestamente de acuerdo con Dios, lo que nos restaura la luz y nos permite experimentar de manera personal su purificación que Cristo ya aseguró para nosotros. Luego viene el verso 10, ¿no? Ahora, continuando el verso 10, dice: si decimos que no hemos pecado. Este versículo se asemeja estrechamente al versículo 8, pero con una distinción importante. El verso 8, el hablante niega tener naturaleza pecaminosa, mientras que en el verso 10 niega haber cometido actos de pecado. En esta situación, Juan destacó al creyente que ha cometido pecado, pero se niega a reconocerlo. Veamos esto, de cómo es la manera en la que Juan nos muestra. Bien, Juan aquí no describe simplemente a alguien que afirma que no haber pecado nunca, aunque eso también sería falso. Más bien se dirigía a creyentes que, a pesar de la convicción del Espíritu y la realidad de sus acciones, se niega a reconocer sus pecados. La negación es lo opuesto a la confesión. En lugar de estar de acuerdo con Dios, el creyente defiende o se excusa sus acciones. Esta resistencia a la verdad de Dios le sitúa fuera de la comunión y en directa oposición a la luz de Dios. Juan 1:10b nos dice, ¿no? Le hacemos a él mentiroso. Miren allí el texto de lo que nos mostraba en el verso 10 en el inicio, ¿no? ¿Qué nos decía al inicio el punto A de primera de Juan 1:10? El inicio que nos decía de primera Juan 1:10. No quiero volver atrás, sino quiero continuar directamente. Ahí decía en el verso 10, ¿no? Me pasé. Si decimos, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, esto en la acción práctica de hacer, de decir, de pensar, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, ¿no? Dice allí, le hacemos a él mentiroso. Y esto es terrible, ¿no? Negarse a confesar, estar de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado, es contradecir su palabra y hacer que parezca Dios un mentiroso. La primera mentira intencionada en las Escrituras fue la negación de Satanás de la palabra de Dios en el Edén. Lo que Satanás le dijo a Eva, ¿no? ¿Qué le dijo a Eva? No moriréis, ¿no? Dios
Lo que Dios ha dicho no es verdad, ¿no? Ustedes no van a morir, sino que Dios sabe, dijo la serpiente a Eva, ¿no? Así que negar nuestra naturaleza pecaminosa o excusar nuestros pecados es un error peligroso, ¿no? Es un error peligroso. Hermanos, muchas veces cuando un hermano en Cristo empieza por allí por un pecadillo, empieza por otro pecadillo por allí y no lo confiesa, esto cada vez va en algo en lo cual va como que aumentando, y en la medida en que su comunión con el Señor va cada vez más separándose, el creyente tiene la capacidad de agarrar y ser cada vez más pecaminoso en sus obras, ¿no? Cada vez más abierto, ¿no? Y qué triste es llegar a encontrar a hermanos que, a pesar de que de repente incluso tal vez se los puede encontrar en el mismo hecho de algún pecado como tal, el creyente prácticamente se niega, ¿no? O el creyente justifica, y la manera en que se niega o la manera en que se justifica a sí mismo es una actitud de rebeldía, una actitud abierta en contra de la palabra del Señor. Así que en este aspecto es un error sumamente peligroso para el creyente el llegar a este tipo de situaciones. Y triste, es lamentable. Ya estamos cerca. La creencia de que podemos definir el bien y el mal aparte de la autoridad de Dios no es una idea nueva. Es el engaño original de la humanidad. Negar el pecado es ponerse al lado de la mentira de Satanás contra la verdad de Dios. Ya sea que alguien niegue por completo la necesidad de confesarse o asuma que la confesión solo es necesaria si ya está en comunión, esencialmente está rechazando el testimonio de Dios sobre el pecado y su gravedad, presentando a Dios como un mentiroso. Wow. La Biblia nos dice de que Dios es 3 veces santo y que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Pero aquí hacer mentiroso a Dios es terrible. Lo contrario ocurrió con el rey David cuando se le confrontó con su pecado. David no redefinió sus acciones. En cambio, él estuvo de acuerdo con el análisis de Dios. Su respuesta fue: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso nos dice el Salmo 51:4. Esta es la actitud en la cual, queridos hermanos, todos nosotros debemos de tener. Eso es confesión. Reconocer que lo que Dios dice sobre nuestro pecado simple y llanamente es verdad. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Esta palabra Selah es una palabra hebrea en el cual viene a ser como una invitación a un momento de reflexión acerca de Dios, acerca de lo que Dios es. Eso es la palabra Selah. Bien. 1:10c dice: y su palabra no está en nosotros. La palabra de Dios expone el pecado. Cuando la palabra de Dios habita en nosotros con abundancia, nos santifica, nos condena y nos entrena en la justicia. No permitir que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos y acciones demuestra que pensamos en Dios como un mentiroso. Bien, seguimos ya, estamos a los 2 últimos. La negación de los pecados es una verdadera señal de inmadurez o carnalidad. El problema aquí no es la pérdida de la salvación, sino la negativa a dejar que la palabra de Dios renueve nuestra mente, ¿no? Recordemos que Romanos 12:2 dice: os ruego, hermanos, ¿no? 12:2 dice que nuestra mente debe ser renovada en la medida en que nosotros vamos cada vez más conociendo al Señor por medio de su palabra. Negar el pecado es prueba de resistir al Espíritu y con ello suprimimos la verdad. Negar el pecado es contradecir a Dios mismo, alinearse con la mentira de Satanás y resistir el poder santificador de su palabra. Quedamos con el último. El camino de regreso a la comunión y la restauración solo se realiza a través de la humildad y el acuerdo honesto con Dios sobre nuestro pecado. La confesión reabre el corazón del creyente a la verdad y lo devuelve a la comunión con Cristo.
Hermanos, con esto, primera de Juan 1, 8, 9 y 10. Hermano, ¿qué tan claro está quedando para usted estos tres textos? El verso 8, hemos hablado acerca de la naturaleza del pecado. Todos nosotros, los creyentes y los no creyentes, tenemos naturaleza de pecado. Sin embargo, el Señor nos ha llamado al creyente a estar atentos en nuestras vidas, ¿no? A estar atentos, dice, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿no? Así que eso nos indica el verso 8. El verso 9 nos invita a la confesión. Bien, si bien el Señor por medio de Cristo nos ha justificado, pero esa justificación ha sido de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sin embargo, el creyente necesita, en una actitud honesta, confesar delante de Dios sus pecados para estar en una comunión plena y diaria con Él. Y luego tenemos en el verso 10, nos muestra que todo aquel que agarra y niega de que peca, dice esta persona, este creyente, a Dios le hace mentiroso, ¿no? Tener una actitud de rebelión, de no querer confesar de nuestros pecados, de querer mantenernos allí, hermanos, es triste, ¿no? Es triste, es lamentable. Hay situaciones en las iglesias, hermanos, situaciones terribles que acontecen, terribles, en que los hermanos, aún siendo el hermano encontrado en situaciones de pecado, él de manera voluntaria e intransigente decide mantenerse en esa condición, a pesar de que se le hace una invitación a que él pueda confesarlo delante de Dios y hasta incluso recibir una disciplina por lo que ha hecho. Pero esa actitud de rebelión contra el Señor hace de que lastimosamente, automáticamente, el creyente se aleje de la iglesia. O que la iglesia, por la actitud, decida nomás agarrar y decirle al hermano que mejor es que, como dijo el Señor, como dijo Pablo, ¿no? Mándelo con Satanás, ¿no? Bótenlo, expúlsenlo de la iglesia, ¿no? Así es que tengamos cuidado con esto, hermanos. Tengamos cuidado, seamos cuidadosos. El Señor no va a permitir. Recuerden que el primer pecado en la historia universal, fue la rebelión. ¿De quién fue esa rebelión? De Satanás, ¿no? Esa actitud. ¿Bien? Bueno, así que estamos invitados, queridos hermanos, todos a confesar nuestros pecados delante del Señor. Bien, oremos. Amado Señor, gracias, papá, por darnos este precioso momento. Gracias, Señor, por mostrarnos con claridad, Padre, lo que es tu voluntad con nosotros. Señor, te pido cada uno de nosotros estemos en una comunión diaria contigo, por medio de la lectura de tu palabra, por medio, Señor, de la obediencia y principalmente también, Señor, por medio de la confesión, delante tuyo, acercándonos en oración, con un corazón honesto. Padre, venir con una actitud de humildad delante tuyo, confesando, Señor, lo que hemos hecho o lo que hemos pensado o lo que no hicimos que debimos hacer. Padre, te ruego por ello, ayúdanos a cada uno de nosotros. Te ruego que por favor nos limpies, perdones nuestros pecados y nos limpies, para que estemos en una comunión plena contigo y podamos disfrutar de todo aquello que tú, Señor, nos has dado por medio de Cristo. Principalmente, Señor, el fruto de tu Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.